Yo no quisiera romper este ambiente y como hoy es una noche de adoración, pues vamos a seguir con este sentimiento que el Espíritu Santo ha puesto desde el principio, y quisiera compartir con ustedes una palabra. Voy a intentar ser breve, pero a la vez conciso y directo. Todos aquellos que tengan Biblia y me quieran acompañar a la escritura. Éxodo capítulo 3 y el verso, vamos a estar leyendo desde el verso 1. Vamos a leer algunos textos, solamente vamos a predicar de uno. Capítulo 3 del libro de Éxodo, dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, o en llama en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y aquí es cuando, por primera vez en el Nuevo Testamento, Dios se presenta a sí mismo. Se le había llamado a Dios de muchas maneras. Abraham le había llamado el Altísimo, el Shaddai. También en otra ocasión, Jehová Jireh, Él se proveerá. Pero eran los hombres quienes se dirigían a Dios. Ahora es Dios quien habla de sí mismo y le dice el por qué no tiene que acercarse. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y termina el verso 6 diciendo: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Ocurre algo en el desierto con un personaje que del Antiguo Testamento es uno de los personajes más prominentes que existe, con un llamado de Dios increíble. De hecho, el llamado que recibió Moisés fue único. Moisés es un personaje que se le conoce o se puede dividir su vida en tres etapas. Moisés vivió 120 años y su vida se podría dividir en tres épocas. Él estuvo 40 años en Egipto creyéndose ser alguien, pero Dios permitiría que él viviera en el desierto 40 años para hacerle entender a Moisés que no era nadie. Y pasaría sus últimos 40 años de vida sirviendo a Dios, pero entendiendo que Dios únicamente sirve a gente que no se piensa ser nada. Porque no le usó Dios en los primeros 40 años de vida, cuando él pensaba ser alguien en Egipto, donde había sido criado y enseñado con toda la sabiduría de los egipcios. Dios le llamó cuando le pulió por 40 años sirviendo a Dios como un pastor y cuidando ovejas en el desierto. 40 años le trató Dios en el desierto para hacerle entender a Moisés que no era nadie y que si algo podía Moisés hacer, sin la compañía de Dios no podía hacer nada. Y la Biblia dice que un día que él estaba pastoreando en el desierto, lo normal en el desierto es que las zarzas, que son ramas secas, prendan en fuego.
Eso es normal. Y la Biblia dice que cuando él empezó a aprender, vio que aquella zarza prendía en fuego, le llamó la atención. Pero él se quedó mirando y vio algo que él no esperaba ver. Él no esperaba que la zarza que ardía, el fuego siguiera manteniéndose. Y ahora él cambia la palabra. Y él cree que lo que está viendo no es real, por eso él dice, bueno, subiré ahora y veré qué es esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque en medio de los cultos como los que estamos celebrando hoy, es fácil que ardamos en el fuego del Espíritu. Escuchando a un adorador como Eduardo, cualquiera empieza a sentir el fuego de Dios y empieza a arder. Pero la cuestión es que si hay algo que sacó a Moisés del desierto y le hizo subir al monte de Dios, no es que ardiera la zarza, es que esa zarza no se consumiera. Porque el éxito de una vida cristiana no está en arder en el fuego del Espíritu. El secreto de una vida cristiana es que el fuego que Dios ha encendido en tu vida no permitas que ese fuego se apague. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo diciendo: aviva la llama del don que hay en ti. Y cuando vio Moisés que la zarza no se consumía, se acercó a ella. Y ahora aquí me llama la atención que Moisés es un hombre culto, un hombre de entendimiento, un hombre que ha venido de Egipto, criado con toda la sabiduría de una de las primeras potencias mundiales como era el Imperio Egipto. Había un Dios prácticamente para cada cosa. Moisés conocía de dioses, falsos, pero dioses. Y allí en Egipto, donde había un Dios para cada cosa, para la comida, un Dios del sol, un Dios de la noche, el Dios del inframundo, había un Dios para todo, y él conocía cada Dios y cómo es que podía agradar. Pero ahora le va a ocurrir a Moisés algo que no espera, y es que dice la Biblia que en medio de aquella grande visión que él pensaba que estaba viendo, sale una voz de en medio de la llama diciéndole: Moisés, si te acercas a mí, más vale que te quites el calzado de tus pies. Moisés está acostumbrado a tratar con dioses, pero este tiene algo diferente. Este es el único Dios en su vida que va a hacer una presentación a sí mismo. Y es Dios quien le dice, si quieres saber, antes que Moisés le preguntara, desvélame quién es, Dios mismo le desveló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Es extraño, y ahora verán por qué. Cuando Moisés escuchó estos tres nombres, Moisés, que había tratado con un montón de dioses, ahora tiene que reconocer que tiene que cubrir su rostro. Está atemorizado y lleno de miedo porque Moisés reconoce que la voz que proviene de esa llama es la voz del único Dios verdadero. Y esto me llama la atención a mí. Y dirás, bueno, ¿y por qué, Eugenio? Muy sencillo. Porque si a mí me preguntan, Eugenio, quisiera conocer quién es Abraham, quiero saber cómo es su biografía, ¿qué libro me recomiendas para leer? Yo le digo, lee Génesis. En la Biblia hay un libro que se llama Génesis y ahí está la biografía de Abraham. Y yo voy al libro del Génesis, conozco a Abraham, conozco toda su vida, conozco cómo él vivió, conozco el Dios que trató con él. Si alguien me dice, Eugenio, yo quisiera saber quién es Isaac, yo digo, lee Génesis. Y yo voy al libro de Génesis y puedo conocer la biografía de Isaac y saber quién era y cómo Dios trató con él. Si a mí alguien me dice, Eugenio, quiero conocer la vida de Jacob, yo le digo, muy sencillo, vete al libro del Génesis. En el libro del Génesis está la vida del patriarca Jacob. Verás cómo él vivió, cómo tuvo un encuentro con Dios. Y la vida de Abraham, la vida de Isaac,
y la vida de Jacob está escrito en un libro que se llama el libro del Génesis. Yo sé quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob, porque hay un libro en el mundo que registra su biografía, y ese es el único libro que existe. Se llama el libro del Génesis. Lo que me sorprende a mí es que cuando Moisés oye, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cómo supo Moisés a qué Dios se estaba refiriendo? Porque el libro del Génesis yo lo sé y lo puedo leer porque hubo alguien que lo escribió. ¿Sabes quién escribió el libro del Génesis? El libro del Génesis lo escribiría Moisés, inspirado por Dios, después de tener un encuentro con Dios. Entonces, yo sé quién es Abraham porque lo escribió Moisés después de conocer a Dios. Sé quién es Isaac porque lo escribió Moisés después de conocer a Dios. Sé quién es Jacob porque lo escribió Moisés después de conocer a Dios. Pero la pregunta es, en el día que Moisés tuvo un encuentro con Dios, no había escritos de quién era Abraham, de quién era Isaac y de quién era Jacob. No había internet para él consultar quién eran esos patriarcas. No existían libros ni tampoco manuscritos donde se reflejara la vida de estos hombres. Por lo tanto, lo único que podía saber Moisés de Abraham, de Isaac y de Jacob era lo que los judíos habían hablado, las historias que habían contado. Es decir, lo único que Moisés podía haber sabido de los patriarcas era un legado de una conducta que ellos habían tenido. No había escritos. Lo que habían eran cuentos pasados de generación en generación. Eran historias habladas, pero no historias leídas. ¿Y cómo es posible que después de tantos años Moisés todavía recordara quién es Abraham, quién fue Isaac y quién fue Jacob? ¿Sabes cuántos años pasaron desde la muerte de los patriarcas hasta el llamamiento de Moisés? Pasaron entre 500 y 600 años. Para que se hagan una idea, si de mí, de mi persona, se escribe la biografía de Eugenio González y se escribe un libro, 500 años después, si alguien lee la biografía de Eugenio, saben quién soy yo. Pero ahora pregunta, de aquí 500 años, si nadie escribe la biografía de mi vida, ¿alguien sabrá quién he sido yo? ¿Alguien sabrá a qué Dios he servido yo? Si alguien se entera que yo he servido a un Dios, ¿alguien sabe que ese Dios es el Dios verdadero? Para que alguien pueda identificar mi vida, mi legado, mi conducta con mi Dios, es que yo tuve que dejar un legado de vida demasiado grande. Y ahora aquí quiero resumir todo. ¿Qué legado dejó Abraham para que le recordaran las generaciones pasadas? ¿Qué legado dejó Isaac y qué legado dejó Jacob para que 500 años después la gente, con solo oír su nombre, asocien que detrás de su persona estaba el Dios verdadero? Te pregunto, para ir aplicando cosas y principios a nuestra vida, ¿qué legado quieres dejar a tus hijos? ¿Qué legado quieres dejar a tus nietos? ¿Qué legado quieres dejar a las generaciones venideras cuando nos miren a nosotros? Cuando mis hijos me miren a mí, ¿qué recordarán? ¿Qué legado les dejé? Cuando mis nietos, mis bisnietos, si Dios no viene antes, se acuerden de mí, ¿qué legado les voy a dejar yo? Y ahí no van a servir legados de conocimiento, ni tampoco legados económicos, pero sí que va a perdurar un legado de conducta. ¿Y saben qué legado dejó Abraham después de 500 años que fue patente? A Abraham se le recuerda como el patriarca de cambios. Y es verdad que Abraham, hemos dicho que es el padre de la fe y no lo discutimos, porque Abraham es un hombre de fe
y sobre él se cumplieron muchas promesas, o se le hicieron muchas promesas. Pero si a Abraham se le recuerda por algo, se le recuerda como el patriarca de cambios. Abraham, Dios le saca de su tierra y de su parentela, y empiezan los cambios. Le saca de su tierra, del lugar donde vivía, de entre su parentela, del entorno en el que él se movía y conocía. Cada vez que Dios quería hablar a Abraham, le movía de lugar. Él estaba en la tienda y le dice: Abraham, sal. Y una vez que se mueve de lugar, le dice: mira, alza tu mirada, ves las estrellas, así será tu descendencia. Cada vez que Dios quería hablar a este hombre, le movía de lugar. Todo en la vida de Abraham había cambiado. Había cambiado Dios su residencia, había cambiado Dios su lugar de mover, había cambiado Dios su entorno social, había cambiado Dios su forma de vida, había cambiado todo. Pero había algo que todavía Dios no le había cambiado. En el capítulo 15 todavía Dios no había cambiado a Abraham su nombre. Y esto me dirán: bueno, Eugenio, esto es algo que tampoco tiene mucha importancia. Presten 2 minutos atención, que van a ver qué importante es que Dios cambiara su nombre. Dios había cambiado a Abraham todo, pero el nombre todavía no se le había cambiado. ¿Saben lo que significa Abraham? Abraham significa padre bueno. Es decir, que cuando Taré tuvo un hijo, hablaría con su esposa, me imagino yo, y le diría: ha nacido un niño, ¿cómo lo llamamos? Y ellos decidieron llamarle Abraham. Abraham, en el lenguaje caldeo, porque Abraham nació en Ur de los Caldeos, en la región de Mesopotamia. Abraham, que es un nombre caldeo, significa padre bueno. En nuestro lenguaje castellano, Abraham suena muy bonito, es un nombre bonito. Pero cuando decían Abraham en el lenguaje caldeo, estaban diciendo padre bueno. Y bueno, que se llame padre bueno tampoco era un nombre feo. Pero cuando este hombre va creciendo, tiene 20 años, 30, él conoce a una muchacha en su ciudad, entabla amistad con ella, empiezan el noviazgo, el casamiento. 75 años tiene Abraham, ya tiene una esposa llamada Sarai, y después de 75 años Abraham no tiene hijos. Y si yo me llamo padre bueno y tengo muchos hijos, está bien, pero que me llamen padre bueno sin tener hijos es un poco doloroso. Porque cuando la gente me mencionara o me llamara y me dijera padre bueno, yo no sé si es que me están hablando a mí o están recordando mi dolor. Imaginaros, casualidades del destino. Me llaman padre bueno, tengo 75 años, estoy casado y todavía no tengo hijos. Eso era un dolor para él. Abraham deseaba que Dios le cambiara ese nombre que tanto dolor le causaba. Y Dios decide cambiarle el nombre. Abraham, voy a cambiarte el nombre que tanto dolor te ha causado. Y Abraham pensaría: bueno, da igual, el nombre que sea, pero que ya no me llamen padre bueno. Pero Dios le cambia el nombre por el de padre bueno y empiezan a llamarle: te llamarán de ahora en adelante Abraham, padre de multitudes. Me imagino a Abraham yendo donde Sara y diciéndole: Sara, se nos va a acabar el sufrimiento. Yo me he llamado padre bueno 75 años sin tener hijos, pero Dios me ha cambiado el nombre. Ya me llamo padre de multitudes. Eso es porque Dios me va a dar hijos. Pero 10 años después de esa palabra y de ese cambio, Abraham sigue sin hijos. 15 años después de esa palabra, Abraham sigue sin hijos. Otro, en la posición de Abraham, era para haberle dicho a Dios: ¿por qué te ríes de mi condición? Ya era un dolor llamarme padre bueno sin hijos. Más dolor es aún llamarme padre de multitudes sin hijos. Cualquiera en el lugar de Abraham era para que se hubiera rebelado.
Pero me sorprende que la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y a pesar de que la matriz de Sara era una matriz mortecina, estéril, pero la Biblia dice que creyó a Dios. Cuando toda esperanza ya estaba perdida, Abraham creyó que Dios podía darle hijos aun cuando su cuerpo era como muerto. Y la Biblia dice que después de 100 años, cuando ya toda esperanza humana había cambiado, la Biblia dice que Abraham y Sara abrazaron un hijo. Porque como decía en la alabanza nuestro hermano Eduardo, una petición tardía no es una negación. Porque a veces oramos, Señor, cumple esta petición y no vemos respuesta. ¿No te has preguntado que es que a lo mejor Dios está trabajando para dar cumplimiento a lo que te ha prometido? ¿Qué legado dejó Abraham? Abraham dejó un legado. Merece la pena creer a Dios. ¿Qué legado dejó Abraham? Merece la pena esperar en Dios. Porque todo lo que Dios dice lo cumple. Y después de 500 años nadie había olvidado ese legado. Pero ¿y qué legado dejó Isaac? Isaac se le recuerda como el muchacho que su padre le tiene que buscar una esposa porque si no, no se casa. Y la Biblia dice que es Abraham quien manda a su criado a las tierras donde él vivió para que buscaran una esposa para su hijo. Y a pesar que Isaac y su novia por aquel entonces, Rebeca, no se habían visto, pero creyó Isaac que su padre tomaba una decisión dentro de la voluntad de Dios. Miren, la Biblia dice, y esto es un dato doctrinal, la Biblia dice: hijos, someteos a vuestros padres en el Señor en todo. Y miren lo maravilloso que es Dios. Dios manda a los hijos a que obedezcan a sus padres en el Señor en todo. Pero miren lo que dice Dios después de eso. Pero padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, que si un hijo tiene el mandamiento de Dios que tiene que obedecer a su padre en el Señor en todo, un hijo tiene que obedecer a su padre en el Señor en todo, siempre y cuando un padre no provoque a ira a su hijo. Y mientras las dos partes, tanto el hijo como el padre, cumplan el mandamiento de Dios, todo funcionará correctamente. ¿Y qué legado dejó Isaac? Isaac dejó un legado para las generaciones venideras que merece la pena obedecer toda autoridad cuando esa autoridad viene de Dios. ¿Qué legado dejó Isaac? Obedezcan a vuestros padres en el Señor. Supo distinguir que la decisión que había tomado su padre era porque Dios actuaba y hablaba por medio de él. Después de 500 años, nadie había olvidado que Isaac fue alguien que se sometió a su padre en todo, porque su padre siempre fue útil en las manos de Dios. Pero la pregunta que más me sorprende a mí: ¿qué legado dejó Jacob para que Moisés, con solo mencionar su nombre, dice la Biblia, escondió Moisés su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios? ¿Qué legado es el que Jacob dejó para que le recordaran 500 años después? Y esto a mí me llamó la atención. Y me llamó la atención por una sencilla razón. La razón es que hoy día, teniendo nosotros la Biblia, recordamos a Jacob por un suplantador, por un engañador, por alguien que no tenía escrúpulos, por alguien que es capaz de engañar a su hermano, de engañar a su padre.
Y yo he sido el primero, como predicador, en criticar en mis inicios y decir, no seas como Jacob, que es muy malo. No seas como Jacob, que es un suplantador, un engañador, un mala sombra. Y yo teniendo la Biblia y la biografía de Jacob en mis manos, taché a Jacob como todo lo peor. Pero ¿cómo le recordaba a Moisés sin tener un escrito? ¿Qué legado dejó Jacob para que 500 años después, con solo mencionar el nombre suyo, la Biblia dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios? ¿Qué legado dejó Jacob? Con el legado de Jacob quiero terminar. Miren, no hay tiempo para hablar de la biografía de Jacob, pero creo que ha pasado a la historia con un papel que no le corresponde. Yo no quiero quitar a Jacob la culpa que tiene de sus errores, porque lo maravilloso de la Biblia es que cuenta las victorias, pero también los fracasos. Y hay muchos fracasos en la vida de Jacob, y yo no quiero quitarle la culpa de los errores que Jacob cometió. Pero por ejemplo decimos, no seas como Jacob, que cogió a su hermano del talón y quiso nacer primero. Pero bueno, que todavía no ha venido al mundo. Jacob no era consciente del hecho que estaba haciendo antes de nacer. Decimos, no seas como Jacob, que compró a su hermano la primogenitura. Y criticamos a Jacob por comprar la primogenitura, pero no nos estamos pensando que peor que Jacob por comprarla, el pecado no lo cometió él, el pecado lo cometió su hermano Esaú, que dice la Biblia, menospreció la primogenitura y por eso la vendió. Entonces, si es malo Jacob, digo yo, peor es Esaú por vender la primogenitura, que era un regalo divino dado del cielo. Y yo es cierto que no voy a quitar a Jacob los errores que tiene. Pero después de que Jacob es desterrado y él se casa y tiene hijos, y llega el día en el que él cumple toda su labor con su tío Labán y le dice a su tío, ya es tiempo que yo comience mi vida. He pagado por Raquel trabajando fielmente. Ya tengo hijos, tengo ganado, tengo riquezas, lo tengo todo para comenzar mi vida. Dice la Biblia, se marchó Jacob de la tierra de su tío Labán, con su mujer, sus hijos, su ganado y todo lo que tenía. Y dice la Biblia que dejó a todo lo que él tenía abajo en un valle y él subió una montaña. Y nos ubicamos en el capítulo 32 del Génesis, donde la Biblia describe la gran escena ligada a Jacob. Todos recordarán cuando Jacob luchó con el ángel en Peniel hasta que rayó el alba. Y es muy famosa aquella escritura. No se puede desligar a Jacob con la lucha que tuvo en Peniel con el ángel. Toda la noche peleando. Yo no sé lo que duraría, 7, 8 horas. Pero cuando va a amanecer, el ángel de Jehová le dice, déjame ya que viene el alba. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y tanto insistía que aquí aparece el legado de Jacob, que dejó a las generaciones que iban a venir después de él. Génesis capítulo 32, verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El motivo, que rompió mis esquemas por meses. Te vas a llamar Israel porque has luchado con Dios y los hombres y los has vencido.
Cuando yo leí por primera vez este texto, yo pensaba que mi Biblia era una mala traducción, porque yo entendía que el ángel de Jehová le dijera: mira, te voy a cambiar el nombre porque has luchado con los hombres y los has vencido a todos. Yo entiendo eso. O sea, mi mente procesaba que Jacob luchara con los hombres y que fuera un vencedor. Y eso yo lo entendía. Yo no tenía problemas con eso. Lo que a mí me causaba problemas era que el ángel le había dicho: te voy a cambiar el nombre porque has luchado con Dios y el resultado es que también lo has vencido. Eso ya me causaba a mí un problema muy serio. Pero que nadie se vaya, que nadie se desconecte, porque interpretando este texto y dando el significado de que cómo es posible de que Jacob venciera a Dios y qué significa, vamos a descubrir el legado de vida que Jacob dejó, y hasta el día de hoy se le reconoce como el hombre que inició algo. Y no quiero mencionarlo, por eso os pido que nadie se desconecte. Pregunto y que nadie entre y que cada uno se responda a sí mismo. ¿Acaso se puede vencer a Dios? Si se puede vencer a Dios, ¿le podré vencer yo, que soy un mortal, limitado, sujeto a pasiones? Si yo logro vencer a Dios, bueno, ¿qué significa vencer a Dios entonces? Miren, para que vean ustedes la grandeza que tiene el Dios a cual Jacob ha vencido en Peniel, yo quiero que cierren sus ojos y que puedan deleitarse en la grandeza de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre mortal pueda vencer a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quieren saber cómo es Dios? Vamos a ver, la Biblia, Él tiene atributos compartibles, pero tiene atributos que son incompartibles. Hay atributos que Él no puede compartir con nadie porque son esencia de su naturaleza. Por ejemplo, Dios es amor y ese atributo es compartible. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero hay atributos que son incompartibles. Por ejemplo, Dios es soberano y Él es el único soberano. Dios es todopoderoso, es decir, Dios todo lo puede. Dios es omnisciente, es decir, Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Mientras yo vaya describiendo la grandeza de Dios, usted tenga presente que a ese Dios al cual yo estoy describiendo, Jacob lo ha vencido. Dios es el único que pudo decir al santo Job: ciñe como varón tus lomos, que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo saber si tienes inteligencia. ¿Sabes sobre qué están fundadas sus bases? ¿Has puesto tú en la tierra su piedra angular? ¿Has extendido sobre la tierra un cordel, de modo que sustentan la tierra sobre la nada? ¿Acaso tú has encerrado con puertas al mar? ¿Y le has puesto puertas y cerrojos? ¿Y le has dicho al mar: mar, hasta aquí llegarás,
y de aquí no pasarás, porque aquí se termina el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en sus días y le has mostrado al alba su lugar, para que cuando salga el sol ocupe los confines de la tierra y con ellos sean sacudidos todos los impíos? ¿Has bajado tú hasta las profundidades de los mares? ¿Has andado por el abismo? ¿Has caminado en lo más profundo del mar y has escuadriñado sus maravillas? ¿Acaso has visto tú la sombra de las puertas de la muerte? ¿Conoces tú el tesoro de la nieve? ¿Acaso conoces la grandeza del rocío? ¿Y también del granizo que tengo yo preparado para el día malo, el día de la batalla y de la guerra? Le dice Dios a Job: ¿has sacado tú las constelaciones de los cielos a su tiempo? ¿Guiarás tú a la osa mayor con sus hijos? ¿Atarás las ligaduras de las Pleiades? ¿Desatarás tú las ligaduras del Orión? ¿Has entrado tú dentro de las cuevas de los leones? ¿Los has acariciado y has alimentado a sus cachorros cuando me piden a mí y viven errantes por falta de alimento? ¿Has subido a la peña más alta y has enseñado al gavilán su vuelo? ¿Le has dado al águila la hermosa vista que tiene? ¿Has alimentado a sus polluelos cuando me claman a mí y me piden a mí alimento desde las alturas? ¿Acaso has dado tu conducto al turbión? ¿Has enseñado acaso tú a la luz el camino que tiene que tomar? ¿Sabes tú dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Has puesto a la tierra por faja oscuridad? ¿Acaso has vestido tú al pavo real con sus hermosas alas? ¿O al avestruz le has dado tú las hermosas alas que tienen? Y le dice Dios a Job: mira, Job, te voy a hablar del avestruz que yo he creado. ¿Sabes que yo le he creado, pero que le privé de inteligencia y no le di sabiduría? Porque él, cuando tiene hijos, a la mañana siguiente se olvida que los ha tenido. Por eso, olvidándose que ha sido madre, puede volver y pisotear a sus hijos. Dice: pero aunque le privé de inteligencia y no le di sabiduría, en medio de la batalla se levanta y se ríe del jinete y del caballo. Y le dice Dios a Job: Job, hablando del caballo, ¿has vestido tú su cuello con crines ondulantes? Te voy a desvelar algo del caballo. ¿Sabes que la fuerza del caballo las he encerrado yo en sus lomos? Porque pisotea la tierra con fuerza. Él no tiene miedo a nada. Él no vuelve su rostro ante la espada. Su oído es tan sensible que oye la voz del clarinete y la trompeta a grande distancia. El olfato suyo es tan sensible que huele la batalla cuando viene de camino. Le sigue diciendo Dios a Job: ¿acaso tú has dado al hombre inteligencia o has puesto en el espíritu del hombre sabiduría? Y Dios, después de empezar a hablarle 140 preguntas, Dios le habla de un ser monstruoso al cual todos los seres humanos tienen miedo. Y Dios le dice en el capítulo 41: Job, ¿acaso has sacado tú al Leviatán con anzuelo? ¿Le has echado una soga? ¿Has atado tú su nariz? ¿Le has levantado tú para que tus hijas jueguen con él como si de un pájaro se tratase? Le dice Job: no podéis hacer ninguno eso. La razón es porque todos los hombres, cuando veis al Leviatán, os desmayáis. Toda fuerza delante de él será burlada. Por eso, cuando el Leviatán duerme, nadie se atreve a despertarle. Y si no, atrévete. Ve hacia donde está él. Pon una mano sobre él. Irás, pero no regresarás, porque toda esperanza delante de él será burlada. Porque él no tiene miedo ante ningún arma. Ni espada, ni lanza, ni flecha le hará huir.
todas las armas las estima como nada. Las estima como nada porque la piel es tan dura que las partes más blandas de su cuerpo están endurecidas. Yo le he hecho tan duro que su corazón es como una roca. Las escamas de su piel las pegé tan estrechamente entre sí que el viento no puede pasar entre ellos. Por eso es que Dios le dice: ¿quién podrá estar delante de mí? ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de mi presencia? Recuerden que a este Dios tan glorioso Jacob lo ha vencido. ¿Cómo es posible, mis amados? Le dice Dios: mira, voy a seguir hablándote del Leviatán. ¿Sabes que cuando yo le creé sexto de temor? Por eso es que el Leviatán, cuando se eleva por encima de las montañas más altas, hay una versión que me regaló un tío mío, mi tío José, que él me regaló una Biblia en 3 tomos con una versión enriquecedora que habla del Leviatán de esta manera. Y dice, cuando el Leviatán se eleva por encima de las montañas más altas, dice, cuando extiende sus alas, aún los ángeles retroceden, pero entonces Dios con un solo hilo lo ata, lo levanta y hace que sus ángeles se rían de él. ¿Saben ustedes que el Leviatán es un tipo de Satanás? ¿Y sabes qué dice Dios del Leviatán? Que le basta un solo hilo para atarlo. Un hilo para atarlo, levantarlo y hacer que los ángeles del cielo se rían de él. Quiero darte una palabra y quiero que la recibas. Al Dios a quien sirves es tan glorioso que le basta a Dios un solo hilo para atar a Satanás, levantarlo y hacer que la iglesia suya se ría de él. Por eso la Biblia se quiere presentar el diablo a nuestras vidas como un león. Se quiere presentar el diablo como un dragón que va a acabar contigo. Pero te tengo una palabra y quiero que la recibas. Da igual cómo el diablo quiera presentarse a su vida, a su matrimonio, a su hogar. Quizá viene como león, quizá viene como dragón, pero te tengo una noticia: con un solo hilo, mi Dios es capaz de atarlo por 1000 años y hacer que cualquiera de sus hijos se ría de él. Porque no hay poder satánico que pueda inutilizar a Dios. Por eso da igual cuánto demonio se levante en su vida. Es capaz de Dios con un hilo atar a Satanás y a todo su ejército. Ese es el Dios tan glorioso que tenemos. Y atención, ese es el Dios a quien Jacob ha vencido. ¿Cómo es posible que Jacob venciera a un Dios con tantísima gloria? ¿Qué significa? Todavía me van a tener que aguantar 5 minutos porque yo quiero seguir hablando de la grandeza de mi Dios. Dios es tan grande que le dijo a Isaías: Isaías, ¿qué quiere mi pueblo? ¿Hacerme a mí? ¿Me quiere agradar con un holocausto? Dile a mi pueblo que no hay animales en el mundo para hacerme un holocausto que me pueda agradar. Así de grande es Dios. Dile a mi pueblo que me quiere agradar a mí con un fuego. Pues dile que aunque quemara toda la madera del mundo, un fuego no sería suficiente para que yo quedara satisfecho por el fuego que han hecho. Dile a mi pueblo Isaías que qué imagen me van a hacer a mí. Que a mí, ¿a qué me van a comparar? Dile a mi pueblo que soy tan grande que me siento en el círculo de la tierra. Dile a mi pueblo que el estrado de mis pies es la tierra en la que ellos viven. Que con 3 dedos junto el polvo de la tierra. Y dile a mi pueblo que soy capaz de coger los cielos y enrollarlos como pergaminos. O a mi antojo, dice la Biblia, dice, los enrollo como cortinas.
Dile a mi pueblo que saco todas las estrellas de los cielos. Dile a mi pueblo que a cada una de ellas las llamo por sus nombres. A ese Dios tan glorioso Jacob lo ha vencido. Dios es tan glorioso que David tuvo que decir de él: bendice alma mía Jehová, cuánto te has engrandecido, tanto que te cubres de luz como de vestiduras, cabalgas sobre las alas del viento, coges a las llamas de fuego, las haces ministros, coges las nubes, las conviertes en carrozas. Dice la Biblia, cierto día las aguas subieron por encima de los montes más altos, en el diluvio. Dice, pero al sonido de la voz de Jehová las aguas tuvieron que huir. Al sonido del trueno de Dios se apresuraron. Por eso es que la Biblia dice que la tierra había sido cubierta de agua, pero Dios sopló y las aguas tuvieron que marcharse. Ese es el Dios tan glorioso que sirves. Ese es el Dios a quien Jacob ha vencido. Y ahora es el momento de desvelarte. ¿Cómo es posible que Jacob venciera a Dios? Quiero que respiren porque este secreto cambió mi vida. Todas las respuestas están en la Biblia y después de buscarla con insistencia lo encontré. Dice Oseas capítulo 12. Y adoramos a Dios un minuto. Oseas capítulo 12. Verso 4. Venció al ángel y prevaleció. ¿Quieren saber cuál es el secreto para vencer a Dios? Oseas capítulo 12, verso 4. Venció al ángel y prevaleció. El secreto es este. Dice, lloró y le rogó en Betel. Y allí Dios habló con todos nosotros. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. El secreto para vencer a Dios es llorar y aclamar a Dios. Ese es el único secreto para vencer a Dios. Pero si te estás preguntando, Eugenio, tienes que explicarme qué significa vencer a Dios. Vencer a Dios no es quedar yo por encima de Dios. Vencer a Dios no es humillar a Dios. Vencer a Dios es esto. Vencer a Dios es tocar el corazón de Dios como nunca antes lo has hecho. Eso significa vencer a Dios. Y hay una noticia gloriosa para el pueblo de Dios. Dios es sumamente maravilloso, es grande y poderoso, pero Dios tiene esa debilidad. Cuando ve a sus hijos llorar y aclamar y rogar, no tiene por más que dejar que sus hijos toquen su corazón. Por eso yo no sé, has intentado recibir algo de Dios con insistencias, quizá con altanería, quizás has venido a Dios con orgullo. Oye, que me lo tienes que dar sí o sí, pero yo te invito a que lo intentes, pero no con altanería, sino que lo intentes llorando y aclamando a Dios, con ruegos, con súplicas, con lágrimas, porque ese es el único camino para tocar el corazón de Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¿Y saben ustedes cómo el Nuevo Testamento llama a los hombres que son capaces de vencer a Dios? Dice Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Los hombres y mujeres que son capaces de vencer a Dios
son hombres y mujeres que son capaces de convertirse en adoradores. Vencer a Dios no es humillarlo, vencer a Dios no es quedar por encima de Él. Vencer a Dios es convertirte en un adorador. Y quien se convierte en un adorador conoce las rutas para tocar el corazón de Dios. Y el secreto más grande que Dios tenía reservado era este. Porque me impacta lo que Jesús hace a Nicodemo, que es el religioso, que puede saber mucho de Dios, le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Pero a la mujer que tiene 5 maridos y el que tenía no era su marido, le dice: si quieres cambiar tu vida y tu ciudad, tienes que conocer el secreto más grande para tocar el corazón de Dios. Conviértete en un adorador. Por eso, el legado que dejó Jacob fue este: un legado de adoración. Jacob se convirtió en un adorador. Por eso digo que esta noche, la noche de adoración, ya es tiempo que te conviertas en el legado que mejor puedes dejar a las generaciones venideras. Y es un legado de ser un adorador. Yo quiero que mis hijos, cuando entren en mi habitación, me vean llorando, adorando a Dios. Que digan: yo no sé, pero mi padre cada vez que algo ocurría, recurría a Dios como su ayuda y su favor. ¿Sabes? El legado mayor que puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, a los que vengan, a los que te rodean, es convertirte en un adorador. Es el regalo más grande que tú puedes dejar. Porque cuando conviertas tu forma de vida en un legado, los que vienen detrás de ti no necesitarán nada más que imitar tu conducta. Nos podrán faltar de todo, pero si dejas un legado de adoración, te prometo que no faltará nunca jamás la bendición de Dios en tu hogar. Yo en medio de todo esto paro, porque créeme que hay un ambiente aquí en mi cuarto ahora mismo que yo seguiría, pero no quiero estropear más. Y si está por ahí mi hermano Eduardo, por favor, la primera alabanza que ha cantado ha roto mi corazón. Por eso, Edu, por favor, compañero, ya que hoy nos han invitado, vamos a cerrar con este broche de oro. La primera alabanza que has cantado ha sido impresionante. Te invito a que cojas los micros. Lo hago con esta libertad que los hermanos me han brindado. Por favor, toma los micrófonos. Cierra este culto, por lo menos esta ministración, con una alabanza. Y ahora es el momento de adorar a Dios, por favor. Eduardo, adelante. Amén, claro que sí. Sí, Eugenio, tremenda palabra, un mensaje directo al corazón, amén. Y vamos a cantar esta alabanza, aleluya. La verdad que es una alabanza que últimamente la estoy cantando donde voy, porque es una alabanza donde llega y hace bien, amén. Y ese es nuestro cometido, de hacer bien esta noche. Aleluya. No hay nada más, no hay nada más en mi corazón que tu nombre. No hay nada más, no hay nada más en mi corazón que tu nombre. No tengo más anhelo que pasar tiempo contigo y adorarte
y adorarte. No tengo más anhelo que pasar tiempo contigo y adorarte. Y adorarte, Hijo de David. No pases de largo, ten piedad de mí. Sé que tengo errores, perdóname. No tengo más anhelo que pasar tiempo contigo y adorarte. Y adorarte. No hay nada más, no hay nada más en mi corazón que tu nombre, Señor. No hay nada más, no hay nada más en mi corazón que tu nombre. No tengo más anhelo que pasar tiempo contigo y adorarte. Y adorarte. No tengo más anhelo que pasar tiempo contigo y adorándote. Y adorarte, Hijo de David. No pases de largo, ten piedad de mí. Sé que tengo errores, perdóname. No tengo más anhelo que pasar tiempo contigo y adorarte. Y adorarte. Que el Señor se bendiga en esta noche a todos. Amén. Bendiciones.